tiempos, por ejemplo, Jesús advirtió que entre las señales de los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, se levantarían falsos cristos. Y si hay la posibilidad de que se levanten falsos profetas, entonces también se pueden levantar falsos apóstoles, falsos pastores y falsos maestros. La otra situación aquí es que a Dios le preocupa una iglesia sana. Amén. Una iglesia libre, una iglesia que sepa distinguir entre su mano derecha, si esta es la izquierda, y su mano izquierda. Cuando algo viene de Dios, se le da gloria a Dios. En la profeta o el profeta, en el apóstol, en el predicador, en el evangelista, en el maestro. ¿Por qué? Porque no está de por medio la gloria del que recibe dones, está de por medio la gloria de donde provienen los dones. Y los dones provienen de Dios y son administrados por una persona que se llama como Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo confirma y el Espíritu Santo capacita a su pueblo para que su pueblo tenga la habilidad de confrontar lo que se mueve en el mundo espiritual. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que si pertenecemos al reino de la luz, es inevitable que vamos a entrar en situaciones de resistencia y de oposición. La pregunta es, ¿de dónde viene la oposición? Contra la verdad, contra la pureza, contra la santidad, contra lo justo, contra lo santo y contra lo verdadero. Proviene del segundo cielo. ¿Quién participa en esta posición? Rangos diferentes de espíritus bajo el comando de gobernadores, principados, potestades y huestes de maldad que Pablo denuncia en Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Entonces, no puede ser ignorado lo que proviene del mundo espiritual, especialmente cuando se ha descubierto y tenemos la evidencia de cuántos hombres y mujeres bien intencionados, con capacidades y con talentos increíbles en su vida anterior, o sea, en su vida anterior, no que estaban muertos, ¿verdad? Pero ya la andaba regando acá. O sea, antes de entregarse a Cristo, vienen cargando con con maldiciones de contexto de hechicería, de brujería, de santería. Hemos ministrado casos de líderes, salmistas, pastores, pastoras y aún hasta profetas, de que ellos no sabían que necesitaban romper maldiciones. Y venían de familias que habían practicado santería, habían practicado brujería y hechicería. Ahora, interesante que nosotros podemos hacer alianzas con espíritus de mentira y de engaño y de adivinación cuando venimos de un contexto contaminado con hechicería, con brujería, con adivinación y con suertes. Y esto es muy típico en la práctica del ocultismo. Ahora imagínate a alguien que se entrega a Cristo, que su vida es cambiada, es transformada, pero los derechos legales de los espíritus con los que hizo alianzas en estos niveles no se han roto. A estos espíritus les encantaría tener la oportunidad de darse a conocer, ¿sí o no? Sí. Lamentablemente, si el profeta tiene áreas contaminadas en su vida personal, no como profeta, sino como individuo, porque puede haber llamamiento, unción y don profético genuino, pero el recipiente, que es el hombre o la mujer que ministra, de pronto tiene áreas en su vida que están en contienda con el Espíritu Santo, que están en contienda con la palabra revelada, que están en contienda con los principios establecidos por Dios. ¿Qué sucede? Bueno, el don profético está ahí, la unción profética está ahí y el llamado profético está ahí, pero hay un problema que puede ser grave. La condición del profeta lo limita para escuchar adecuadamente la voz de Dios, y los espíritus son oportunistas. ¿Cuántos oyeron eso? Son oportunistas. ¿Qué hacen?
utilizan los puntos ciegos en la vida personal de él o de la profeta. Utilizan las áreas inconclusas donde no ha habido sanidad, no ha habido restauración ni renovación. Utilizan los defectos del carácter que puede haber en el profeta y luego manipulan el estado de ánimo para que en el momento que el profeta o la profeta está ministrando bajo un llamamiento genuino, ellos pueden introducir palabra falsa. Esta palabra falsa puede tener que ver con asuntos desde sanidad hasta prosperidad, hasta llamados ministeriales, hasta restauraciones matrimoniales, hasta restauraciones familiares. Entonces sucede que la palabra que no viene genuinamente del Espíritu Santo, esa palabra no puede ser respaldada por Dios y mucho menos se va a cumplir, porque no nació en el corazón de Dios, nació en el corazón y en la emoción del profeta. Por eso el que tiene unción profética tiene que cuidar mucho su vida personal, tiene que cuidar mucho su vida matrimonial, tiene que cuidar mucho, ojo con esto, su vida sexual y su vida familiar y su integridad en cómo se maneja en su vida financiera también. ¿Por qué? Porque los espíritus son expertos en manipular situaciones en estas 5 áreas para luego poner bloqueos y barreras y entonces empezar a mezclar lo verdadero con lo falso. Y los espíritus tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Bloquear las bendiciones de Dios para su iglesia. Y por eso sí es importante la condición de los que ministramos en el reino de Dios. Sí es importante dar cuentas por nuestro carácter. Permítame una pregunta. ¿Qué es el carácter? El carácter no es lo que hacemos. El carácter es quiénes somos. El carácter no tiene que ver con mis dones. Mis dones pueden permanecer intactos, pero lamentablemente el carácter sí tiene que ver con el fruto del Espíritu. O sea, yo puedo tener tremendos talentos, tremenda habilidad expositiva, pero por el otro lado no garantiza que mi carácter está en línea con el Espíritu Santo, está en orden con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se trata del carácter, produce fruto, no dones, produce fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego agrega, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay quien destruya el fruto del Espíritu en el carácter. Casi no sé yo, ¿verdad? Dije, no hay quien destruya el fruto del Espíritu en el carácter. No hay, no hay. Entonces, nota, ¿se pueden imitar las lenguas? Sí. Los espíritus imitan las lenguas. ¿Se puede falsificar la palabra profética? Sí, se puede falsificar la palabra profética. Lamentablemente se puede falsificar. ¿Puede traer maldición una palabra profética a mi vida? Ya hemos visto en la escritura que sí puede traer maldición. ¿Puede desviarme del verdadero Dios? Sí. Si yo me cuelgo y empiezo a vivir mi vida solo en base a ciertas palabras proféticas y descuido la verdadera palabra de Dios, que es la revelación genuina del Espíritu, entonces me sujeto solo a lo que me dice un profeta y no a lo que me dice Dios. Ay, ay, ay. Está crítico esto, ¿verdad? Puede crearse contienda en mi entrega personal al Espíritu de Dios en mi vida diaria, si acaso comienzo a darle la bienvenida a las infiltraciones de los espíritus, pensando que todo lo que pienso y lo que siento y lo que entrego viene exclusivamente de Dios. Sí, mi hermano. Y por eso fíjate qué interesante. Conocemos de muchos casos de personas que genuinamente en un culto emotivo confundieron la emoción con la unción. ¿Y qué pasa? Que utilizaron recursos para hacer pactos.
Utilizaron recursos financieros, comprometieron asuntos en las tarjetas de crédito, comprometieron el pago de su mortgage, de su casa, comprometieron automóviles. Y no hay nada de malo. Cuando Dios te pide un automóvil, dáselo. Cuando Dios te pide una prenda, dásela. Pero asegúrate que viene de Dios. ¿Y qué ha sucedido? De que cuando no es de Dios, entonces en vez de recibir bendición, terminamos recibiendo maldición. Entonces atamos las promesas de Dios, las ignoramos para irnos en pos de una palabra. Y entonces le cerramos los oídos al Espíritu Santo y comenzamos a vivir una vida de ansiedad y de frustración. ¿Por qué? Porque lo que nos movió fue la emoción, no fue la unción. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? La unción es el poder de lo invisible haciéndose visible. Amén. Y por eso todas las denuncias que hace la Escritura en relación con la hechicería carismática enfoca inevitablemente a los que ministramos en el reino. ¿Por qué razón? Por el peligro de estar ministrando bajo plataformas falsas y no bajo plataformas verdaderas. Y como Dios no quiere la maldición de su pueblo, Dios quiere la bendición. Dígalo conmigo. Dios quiere la bendición de su pueblo. Dios quiere la bendición de los matrimonios, de los jóvenes, de los siervos, de las siervas, de los pastores, de las pastoras, de los profetas, de los apóstoles, de los siervos de Dios. Entonces Dios nos previene contra el peligro de ser manipulados y estar pensando que lo que estoy ministrando proviene exclusivamente de Dios, cuando realmente no proviene de Dios. Bien, en los aspectos del carácter de los comportamientos y de las conductas, ¿cómo detectar cuando ha habido infiltración, manipulación o seducción de espíritus y se ha contaminado lo verdadero y se ha dañado lo que realmente provenía del corazón de Dios? Bueno, van a empezar a suceder cosas en el plano de lo espiritual, en el plano de lo moral, de lo personal, de lo familiar, de lo matrimonial y de lo financiero, que apuntan cada vez más a una decadencia, no a una prosperidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque a veces no sabemos esto, pero cuando nosotros le damos la bienvenida a lo falso, le firmamos contratos al diablo. ¿Aquí están? ¿Estás escuchando eso? Sí. Mira, te voy a decir hasta qué punto esto es tan serio. En una ocasión yo recibí una llamada telefónica que me produjo un dolor de cabeza inmediatamente que colgué. Y yo no entendía por qué, pero se trataba de alguien que venía y que tenía planes de que por su trabajo lo iban a cambiar a Houston. Venía del valle de la ciudad fulana de tal. Sí, de la ciudad, no le estoy, de la ciudad fulana de tal. Y me dice, pastor, he tenido muchos deseos de conocer el ministerio de Tangwood. He oído testimonio y creo que al moverme, si me mueven en mi trabajo para Houston, entonces dice, yo quiero participar allá. Y me dio una lista de sus talentos. Tremendo cantante, me dijo que predicaba, que profetizaba a través de canto profético, que ministraba, que la gente sanaba, que los demonios salían y que otros temblaban y otros brincaban. O sea, me dio un currículum completo. Y bueno, suena atractivo. Uno tiene que respetar que el Espíritu Santo no tiene límites y el Espíritu Santo puede, Él es soberano y puede darle lo que Él quiera a quien Él quiera, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando, yo me quedé muy pensativo, porque luego me dice que él nada más con ver a los ojos a la gente, él le leía. Santo, dije, qué bueno que estoy hablando por teléfono con él, si no. Y aún no me quise arriesgar por teléfono, luego. Bueno. Tiempo después, por medio de otra fuente que no tenía nada que ver, me doy cuenta que esta otra persona
conocí a este líder y el testimonio que recibí no era muy positivo. Resulta que él acostumbraba a ir a lugares, a eventos, a iglesias, y cuando estaba la administración acostumbraba a meterse entre la gente, entre el grupo, y aparentaba como que era uno de los que estaban autorizados para ministrar, y le gustaba poner manos. Pero alguien detectó que cuando él entraba y ponía manos, los demonios se manifestaban. Pero no era una manifestación de veras por algo que estaba pasando, sino era una situación, por una impartición, porque este varón también estaba envuelto en la adivinación. Ahora, muchos que vienen de contextos donde fueron fanáticos a los psíquicos, a los horóscopos, traen infiltraciones de espíritus de engaño, de mentira y de error, que luego, al no ser desechados por medio de una liberación personal, ¿qué pasa? De que esos espíritus falsifican mensajes. ¿Cómo tienen éxito? Porque a ellos les gusta poner impartición. La persona recibe la impresión de que ha tenido un llamado para impartir y para tocar personas. Lamentablemente, aunque lo hagan sinceramente, si en sus vidas hay contaminación, lo que van a impartir no es unción, lo que van a impartir no es revelación, es contaminación, porque el toque implica impartición. El problema, ¿qué es lo que se va a impartir? Lo que traiga el individuo. Si el individuo trae contaminación, ¿qué va a impartir? Contaminación. Si el individuo trae unción verdadera, ¿qué va a impartir? Unción verdadera. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios no quiere un pueblo frustrado, amargado, resentido, desanimado, confuso, enfermo, en maldición. Dios ha pagado el precio en Cristo para un pueblo bendecido, sanado, fortalecido, liberado, renovado y prosperado. ¿Cuántos lo creen? Amén, mi hermano. Entonces, nota, la verdadera prosperidad no está fuera de ti. O sea, no está por lo que traes en tu bolsillo o por lo que está en tu cuenta de el banco. La verdadera prosperidad es por lo que ocurre ¿dónde? Dentro. ¿Dónde? En mi espíritu, en mi alma, en mi personalidad interior. Entonces, si a ti te interesa mantenerte dentro de lo que es justo, amable, honesto y verdadero, esta serie debe de alertarnos y debe de llenarnos de temor y temblor. Por otro lado, no podemos juzgar ni poner contienda contra situaciones en la vida de individuos en donde se está manifestando la hechicería carismática. Pero somos responsables por conocer lo que la Biblia dice acerca de la hechicería carismática. Entonces vamos a ver algunos comportamientos, algunas proyecciones o estilos de vida que produce la hechicería carismática. Primero en los que ministramos y luego en los que reciben nuestro ministerio. Muy bien. Ay, qué feo. Santo. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 2. Nota las denuncias que aquí se hacen. En el versículo 15 en adelante dice: han dejado el camino ¿qué? Recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Cuántos se acuerdan qué pasó con Balaam? Profeta genuino, profeta llamado, varón de ojos abiertos, pero ¿qué? Caído.
caído. ¿Por qué? Porque aceptó, coqueteó y consideró ofertas de fuentes contaminadas. Le querían pagar para que usara su don profético para maldecir a Israel. ¿Qué hizo? Que se contaminó, se llenó de avaricia porque empezó a contemplar las ganancias que podía obtener y el bienestar financiero que podía obtener si acaso aceptaba la propuesta que le estaba dando los enemigos del pueblo de Dios. Y aquí denuncia que el espíritu de Balaam extravía, ¿de dónde? Del camino recto. Dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. ¿Quién lo reprendió? Dios lo reprendió. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oh my God. ¿Hasta qué punto, no? Siendo un profeta excelente, imagínate, no tuvo discernimiento cuando empezó a darse a conocer su caída y a contaminarse y a pervertirse, y llegó un punto de que Dios tuvo que capacitar a una bestia para hablarle. Y sabes que aún hablándole la bestia, no agarraba la onda. Sí, dice la Biblia que Dios le mandó ángeles. Y sabes que primero los vio la bestia aquel. ¿Quién de los dos sería la bestia? Imagínate. Sí. Y le pegaba porque la bestia estaba descontrolada. Y la bestia le dice, óyeme, no, chiquito. Bueno, más o menos así, ¿verdad? No dice así. ¿Qué te he hecho? No he sido más que buena contigo. Te cargo para donde te da tu gana. Te transporto. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me maltratas? ¿Cuándo te he hecho mal? Y el otro bestia y el Balaam no hallaba qué hacer ni dónde meterse. A ese punto él ya no tenía discernimiento. Y nota, cuando hay contaminación en nuestras vidas, progresivamente perdemos el discernimiento. ¿Cuántos saben lo que es el discernimiento? Es la capacidad del Espíritu Santo para distinguir entre la verdad y el error, entre la mentira y lo verdadero. Entonces dice, y fue reprendido por su maldad. En el versículo 17 dice, estos son fuentes sin qué, sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Wow, tremendo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Que somos fuentes sin qué, sin agua. O sea, ¿tenemos todavía una palabra? Sí. ¿Tenemos un mensaje? Sí. Pero ese mensaje ya no tiene esencia, porque ya no viene del Espíritu de Dios. Viene de nuestro estado de ánimo, viene de nuestra emoción. Y por eso entre la lista de características tenemos 19, ya las hemos estudiado casi todas. Vamos a ver si terminamos las últimas 4 esta noche. Se les llama hijos de Balaam. O sea, ¿por qué? Porque se han extraviado siguiendo el camino de Balaar, hijo de Beor. Dice, no tiene nada que ofrecer. Son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. En otras palabras, se altera el orden de prioridades. El asunto ahora ya no es servir al Señor, ya no es vivir para el Señor, ya no es honrar el llamado que Dios nos dio. Ahora es vivir para los beneficios del llamado, no para honrar al que nos llamó. ¿Hace diferencia? Sí, se hace diferencia. Entonces, cuando hay contaminación, se pierde la capacidad de poder entender lo que realmente está de acuerdo con el corazón de Dios y lo que no está de acuerdo con el corazón de Dios. Versículo 18. Pues hablando palabras como infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué quiere decir palabras infladas y vanas? ¿Ah?
Se está refiriendo a declaraciones proféticas. Se está declinando a imparticiones proféticas. Y nota lo interesante. En esas imparticiones, el profeta, el apóstol, el maestro o el evangelista, el que sea, de pronto todavía puede venir con ella y le puedo decir: Dios te dice. ¿Suena bien? Sí, suena bien porque es bíblico. Así dice el Señor. El Espíritu me impresiona. Te miro en la África. Vende todo lo que tienes. Tráemelo. No te creas. Se está creyendo. Y entonces, por el respeto que me tiene, porque soy un predicador o un profeta, un apóstol, un maestro, de pronto recibe la palabra sin verificarla, sin escudriñarla, y comienza a actuar por la palabra que se le dio, sin venir primero a pedir discernimiento sobre esa palabra. Y aquí hay una paréntesis de precaución. Pueblo de Dios, si llegaras a andar por ahí en otra ciudad y te dicen vente a un evento, no hay problema de que vayas. Pero si no te sientes cómodo con pasar al frente a que te pongan manos y te unjan con aceite, no es pecado, que mejor te quedes si no tienes paz en tu corazón. Si te sientes incómodo con lo que está sucediendo en aquel evento y no quieres recibir ministración, no tengas pesar de que a lo mejor le faltaste al Señor y al Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu, Romanos 8, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si estuviste a punto de entregar una gran ofrenda, pero de pronto no recibiste confirmación y no tuviste paz, no la entregues mejor. No vas a pecar si acaso no entregaste aquella ofrenda, ni te vayas a tu casa sintiéndote culpable o pensando perdí una gran oportunidad de recibir una gran bendición. La otra advertencia aquí muy importante: no vivas solo de 3 o 4 palabras, ni rijas tus tiempos, ni los de tu familia, ni los de tus finanzas, solo por 3 o 4 o 5 palabras que recibiste de algún apóstol, profeta, maestro, pastor o evangelista. Si tú quieres, toma la palabra, y no es pecado ni ofensa contra el Espíritu Santo si la escribes, y cuando tú vengas de rodillas le preguntas al que todo lo sabe si esas palabras que recibiste y que tú quieres aplicar a tu vida, a tus finanzas, a tu matrimonio o a tu familia o a tus hijos, si realmente vienen de Él. Si Dios te lo confirma, entonces ponlas en práctica. Pero si Dios no te lo confirma, guárdalas y vendrá el tiempo. Si no son de Dios, se van a desvanecer. Vas a perder interés en esas palabras. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que a través de profecía o en el nombre de así dice el Señor, lo único que vamos a recibir son palabras infladas, palabras vanas. Por ejemplo, el Espíritu Santo te dice que te da paz. Pues es cierto que el Espíritu Santo da paz, ¿o no? Bueno, no hay nada extraordinario en eso. Yo te estoy confirmando algo que dice la Biblia. El Espíritu Santo te dice que te da vino nuevo, que te da agua fresca, que te da unción fresca. Eso lo dice la Biblia. Eso es cierto. Amén. Pero si te condicionan una palabra a algún sacrificio en tu vida personal, mejor espera la confirmación de Dios. No vaya a ser que se está usando una palabra de Dios, pero con fines contrarios y motivaciones equivocadas. No vaya a ser que de pronto el que se oye algo bonito realmente no es más que una puerta abierta a una maldición, porque tú vas a actuar por la persuasión de una palabra. ¿En dónde? En tu voluntad natural y en tu emoción. Y otras ocasiones tú puedes saber cuando
a lo que cayó en cierto momento no es de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a ir con pesar, con confusión y con tribulación en tu corazón. Y algunos me han preguntado, hermano, ¿qué hago si la regué? Ya no la vuelvas a regar. Bueno, pero esa no es una respuesta. Mira, primero, si la regaste, o sea, si te moviste por la emoción, y déjame darte testimonio. Dios te ayuda a entender y a no condenarte. Puede haber momentos donde tú sinceramente entregaste algo y no era genuinamente de Dios, pero Dios ve tu corazón y Dios honra tu fe. No honra al profeta. Puede el profeta estar bien tronado, o el apóstol, o el pastor, el que sea, puede estar bien tronado en su vida, pero Dios va a honrar tu corazón y tu fe, porque tú lo hiciste con toda tu alma, con todo tu corazón, y tú entregaste de acuerdo a lo que sentiste que era de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llega un momento donde una palabra inflada sí te pegó duro y te movió, entonces Dios te va a dar testimonio. Ahora yo te digo el otro lado también. Yo he estado en cultos donde en la parte personal natural cierta palabra no me ha convencido mucho, pero aunque no me ha convencido mucho porque el orador no era muy elocuente, empecé a recibir testimonio del Espíritu. Y me dijo el Espíritu, ¿sabes qué? Cree esa palabra, actúa en esa palabra, pasa y entrega esta prenda, pasa y entrega este cheque, pasa y entrega esta ofrenda. Y sabes una cosa, el predicador en apariencia, en su persona no me ha convencido mucho, pero la unción que se mueve en él me trajo testimonio y me confirmó, ve al altar porque voy a usar a este varón, y a través de esta entrega, de esta siembra, de este pacto, yo voy a traer bendición y quiero marcar algo en tu vida. Quiero hacer algo en tu esposa, quiero hacer algo en tus hijos, quiero hacer algo en tu ministerio. Ve al frente. Y ¿sabes qué? Yo he ido con mucha certeza. He tomado mi chequera, he escrito un cheque y con mucho respeto yo voy al frente. Ahora, yo no voy para que Él me vea y para que Él me dé de acuerdo a lo que Él siente. Para cuando yo llego allá, ya el Espíritu Santo me confirmó, ya el Espíritu Santo me animó y me verificó también. Entonces tenemos que reconocer que en nosotros puede haber limitaciones. Por ejemplo, falta de información de cómo leer lo verdadero y cómo leer lo falso. Y por eso es importante entender que el Espíritu Santo, cuando le pedimos confirmación, como ya habita en nosotros, puede correr el velo de nuestra ignorancia. Bueno, perdone, no van a pensar que estoy siendo ignorantes. O sea, puede correr el velo de nuestra ignorancia y luego nos puede impresionar para decirnos si es mío o no es mío. Entonces, hay que examinar el lenguaje que usa el profeta o el apóstol o el que está ministrando. Sí, varios síntomas. Que no sea un lenguaje de manipulación. O sea, esta es tu noche, este es tu día. Si no lo aprovechas, te la pierdes. Manipulación. De veras. Imposición. Lo tienes que hacer si de veras le crees a Dios. No, yo sí le creo a Dios, pero hay un problema, no te creo a ti, pero a Dios sí le creo. Sí, imposición. Seducción. Estoy sintiendo de parte de Dios que cierta cantidad de personas tienen que venir ahorita mismo, porque al ponerles la mano se les va a abrir el cielo. ¿Esa qué es? ¿Cómo se llama? Dije. Esa es seducción. Corre de donde estás a todo lo que des, porque tu bendición te la puede arrebatar otro. A manotear se ha dicho. Y no, de veras, y hay cultos donde es tanta gente que salen varios cacheteados y ahí porque sí, por tanto manoteo, mano, que salió. ¿Qué pasó? ¿Te pegó la unción? No, me pegó el que iba corriendo por allá.
Ojos morados, pero bien ungidos. ¿Se te apagó la luz? No, me la apagaron. Entonces, hay que cuidar bien el lenguaje que se utiliza. Estoy recibiendo mensaje de parte de Dios de que hoy va a mandar esto, pero sobre los que llenen estas características. Esa es manipulación, y esto tiene que ver con hechicería carismática, porque se está usando un momento que supuestamente es un momento de gloria, de visitación, y que puede ser genuino. Lamentablemente mi condición contaminada puede dañar y bloquear la verdadera unción. Y entonces uso mi capacidad persuasiva con fines de manipulación, y es donde la hechicería carismática hace de las suyas. ¿Por qué? Porque empiezo a mover la emoción, a mover la voluntad, y luego aprovecho la buena disposición del creyente. Entonces tú dices, ¿cómo yo puedo saber, hermano? Bueno, yo te digo, yo he estado en eventos, he estado en cultos donde la unción genuina ha fluido increíblemente, poderosamente. Mira, estaba una vez en un culto en la ciudad fulana de tal, y estaba fluyendo canto profético, pero de ese canto profético que hace que sientas el óleo de Dios en tu vida. Y estaba tan hermoso, tan precioso ese momento. Era un momento de gloria, de contentamiento. Y hubo una pausa para dar la bienvenida, para dar un anuncio. Y en medio de esa pausa llamaron a un salmista que estaba ahí, muy famoso, que tocaba la guitarra. Y entonces le dijeron que trajera un saludo. Resulta que se soltó hablando cada disparate. Se soltó diciendo, según esto testificando. Resulta que llegó un momento que ni él mismo se entendía, hermano. Y yo estaba ahí pensando, Señor, que lo bajen. Que lo bajen. Que lo bajen, por favor. Este es un asesino, Señor. De veras, gente que asesina la manifestación de la unción, la atropella, la daña, hermano, la bloquea. Ay, Dios, y yo decía, no se habrán dado cuenta, qué bueno que no estoy en mi iglesia, Señor. Pero Señor, que lo bajen. Y déjame decirte, gloria a Dios por su misericordia, porque el siguiente que subió, tremenda unción que traía, y levantó el ambiente otra vez. Porque hay tapones que le ponemos a veces, y pensando que nosotros hablando en el espíritu, puro cuento, estamos hablando en la carne, estamos fluyendo en la carnalidad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando lo que está dentro de nosotros, no lo que proviene del espíritu. Y por eso hay momentos donde en ciertos eventos se tiene que distinguir y discernir lo que es unción y lo que es emoción. Y créeme, a veces tenemos pérdidas, pero porque nos movimos en la emoción, no en la unción. ¿Qué nos motivó? Palabras vanas, palabras infladas, que aparentemente envolvían promesas de Dios, prosperidad de Dios. Cuidado, cuando todo es prosperidad, pero no hay discernimiento de lo que envuelve la responsabilidad con el que prospera. ¿Cuántos oyeron eso? El que prospera es Dios, pero el mismo que prospera nos demanda cuentas por nuestro estilo de vida, por la condición de nuestra vida espiritual, la vida matrimonial y la vida familiar. Si yo estoy pidiendo prosperidad, también tengo que ver el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? De que el Dios de la prosperidad es un Dios de integridad, es un Dios de respeto, es un Dios que edifica, que da fruto en la familia, en el matrimonio. Y si yo estoy pidiendo milagros de prosperidad, pero estoy viviendo destructivamente en mi vida matrimonial y familiar, entonces
esa prosperidad nunca va a llegar, porque Dios no honra el desorden, Dios no honra lo inmundo, Dios no honra lo que maldice a la familia, porque la familia la instituyó Dios igual que el matrimonio. ¿Cuántos oyeron eso? Entonces algunos reclaman y dicen: no, yo estoy muy enojado, pastor. ¿Con quién estás enojado? Pues con el pastor fulano, el profeta fulano, el apóstol mangano. ¿Y por qué estás enojado? Porque desde que hice un pacto con él, se me vino todo abajo. No, hombre, no estés enojado con el apóstol ni con el profeta. Enójate con tu ignorancia, cabezón. Claro, ¿por qué andas echando culpas? Deberías haber pedido a una persona que está más cerquita que el apóstol o el profeta. Esa persona está más cerquita de nosotros que nadie. Se llama Espíritu Santo. ¿Por qué no le hablamos al Espíritu Santo? ¿Por qué no le pedimos confirmación al Espíritu Santo? ¿Por qué no le pedimos entendimiento al Espíritu Santo? ¿Por qué nos abocanamos movidos por la emoción o por una palabra vana o inflada? Entonces, no te enojes, mejor perdónate. Y la próxima vez aprende a discernir lo que es unción y lo que no es unción, lo que es emoción. ¿Estamos claros? Bien, dame nomás 2 minutos, gracias. Fíjate la que sigue. Les prometen libertad y son, versículo 19, son ellos mismos esclavos ¿de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho el clavo ¿de qué? Del que lo venció. Ahora, ¿tú te imaginas el desastre de recibir una impartición donde se provoca manifestación de demonios? Y el que te ministra, los que ministran van y reprenden y te declaran libre. Y tú crees que realmente eres libre y te vas a la casa pensando que eres libre, pero no has sido libre, porque los que estaban ministrando no discernieron que los espíritus saben cómo esconderse, saben cómo imitar y falsificar apariencias. Y entonces la persona dice: ya me han administrado 5 liberaciones. Santo, ¿hay competencia o qué? Pero el asunto es que realmente no fueron ministrados, fueron alborotados solamente lo que traen adentro, pero no se llegó a las raíces, a las cuevas, a los asideros, al rompimiento de pactos y de maldiciones. Entonces esa persona no va a poder ser libre solo por una palabra que se le dio, porque el verdadero libertador es Dios, no es el que ministra. Pero bueno, ese es un escenario, pero hay otros escenarios más tristes, que la persona no puede ser libre porque el que la ministró y le reprendió áreas, él mismo o ella misma tiene ataduras en esas mismas áreas. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Yo declaro un matrimonio bendecido en tu vida, pero él vive con conflictos tremendos en su matrimonio. Yo declaro que tu familia y tus hijos van a ser usados por Dios, pero sus hijos los tienen en corrupción, en fornicación, en mundanalidad y en carnalidad. Entonces no hay autoridad. Y los espíritus no tienen por qué someterse cuando no hay autoridad en la profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista o el maestro. ¿Por qué? Porque la corrupción bloquea la obra del Espíritu Santo y trae contaminación y fortalece, no disminuye, fortalece la maldición. ¿Aquí están? ¿Estás entendiendo esto? Y por eso, mi hermano, sí es importante quién te unge, quién te pone manos. Si tú recibes ministración de alguien que tiene desorden en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, entonces va a haber desorden también eventualmente en nuestras vidas.
Va a haber desorden en nuestras casas y con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos una cobertura en nuestro hogar, representamos autoridad. Y entonces, si la autoridad es contaminada por otra autoridad, entonces eso te transmite a todos los que viven bajo tu techo. No los noto muy animados esta noche. ¿Cuántos me están entendiendo? Y algunos nos han preguntado cuando hemos ministrado liberación y sanidad interior, dice: hermano, ¿qué hago? Porque desde que hice pacto con fulano, con sutano, con mangano, digo, mira, Dios te puede rescatar, te puede sanar, puede rescatar tu matrimonio, puede rescatar tu familia, puede rescatar tu casa, puede rescatar tus finanzas, pero no lo va a hacer si tú no rompes primero con los acuerdos que hiciste con los espíritus de ese profeta, con los espíritus de ese apóstol o de ese maestro o de ese evangelista. Entonces hiciste alianzas en diferentes niveles. Se hacen alianzas en el alma, se hacen alianzas verbales, espirituales, relacionales y emocionales, por lo menos en 5 áreas. Entonces los espíritus de lo que se mueve dentro de lo falso a través de aquella ministración, ¿qué hacen? Reclaman derechos legales y le ponen bloqueos a lo genuino que tú traes en tu vida. Y entonces comienza a haber trastorno, comienza a haber pérdidas, carencias, escasez, destrucción matrimonial, destrucción familiar. Hemos ministrado muchos casos de hombres y mujeres que estuvieron tremendamente bendecidos hasta que alguien contaminado les ministró, les profetizó, y comenzaron a decaer en su vida personal, matrimonial, familiar, al punto de hasta andar en problemas de divorcio y de bancarrota, y abrazando el capítulo 13 de la Constitución para declararse en bancarrota, para tratar de salvar su casa o tratar de salvar sus posesiones. Y en un estado de angustia, de opresión y de confusión, cuando han estado en los procesos de liberación. Y aquí hay personas que han ministrado y han visto. Está la hermana Carmen y está el hermano Banda, y no me van a dejar mentir, está el pastor Román. Cuando hemos confrontado y después de que hemos identificado en el proceso de sanidad interior, hemos confrontado por nombre los espíritus de hechicería carismática, ellos han visto junto conmigo cómo se manifiestan, cómo se revuelcan, cómo la gente grita y llora, porque esos espíritus estaban escondidos. ¿Dónde estaban escondidos? Estaban escondidos en diferentes partes, en la voluntad del creyente, en las emociones del creyente, en el intelecto del creyente, en las ideas del creyente. Y esos espíritus estaban trastornando la verdadera fe en el creyente. Y hermano mío, esto es real, no te lo estoy inventando. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo los demonios de engaño, de mentira y de error se enojan cuando son reprendidos y argumentan: no nos vamos a ir, no nos vas a sacar, nos vamos a quedar. Y se tienen que ir. ¿Por qué? Porque ya la persona prestó su voluntad y fue a pedir ayuda, y en el nombre de Jesús se tienen que ir. Y por eso, mi amado hermano y hermana, tenemos que entender: la hechicería carismática tiene mucho que ver con control, con manipulación, con espíritus de Jezabel, con espíritus de Absalón, con espíritus de Adonías. Y si tú examinas la vida de estos personajes, te vas a dar cuenta que todos trajeron destrucción, maldición, imposición, manipulación, y terminaron en tragedia y en dolor y en pérdidas. Aquí están. Ya se me está acabando el segundo minuto. Dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 22: pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno. Reconocemos que no es un lenguaje muy atractivo, educado, refinado, elocuente. Algunas veces hay a los pastores, me dice: ay, hermano, hablaste muy feo ahora, hablaste. Bueno, si está en la palabra, tienes que usar los mismos términos que utiliza la palabra. Hermano, nos está diciendo marrano. No estamos diciendo la palabra está ilustrando de que después de haber estado en la bendición, en la excelencia, en la cobertura, por haber entrado en tratos con lo falso, con lo corrupto, con imparticiones contaminadas, así como cae el de arriba, también van a caer todos los que estén bajo esa misma cobertura y bajo esa misma contaminación. No estoy profetizando, estoy explicando lo que quiere decir la palabra de Dios aquí a través de Pedro. Entonces, la advertencia que se nos está dando es el peligro de no ser rescatados cuando podemos ser rescatados. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, grábate esto siempre. Dios no usa porque no necesita manipulación. Dios no trastorna porque no necesita. Dios no forza a nadie. Dios no amenaza a nadie. Si no das esto, ya te lo haiga, te las vas a ver con Dios. No. Dios no necesita nada de mí. Yo sí necesito de Él. Pero Dios no usa la manipulación, porque el Espíritu Santo no manipula. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo no manipula, no trastorna, no usa lenguaje manipulador, impositivo, porque es el Espíritu de verdad. Y Él no miente, Él edifica, Él construye, Él da testimonio de la verdad, y por Él somos confirmados en el testimonio de lo que honra a Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, mi hermano, ahí tenemos las 19 características de la hechicería carismática, incluyendo estilos de vida, comportamientos, resultados, manipulaciones, decepciones. Y con esta serie terminamos ya completo. No sé cuántos compactos va a tener esta serie. Me parece que me dijeron que iba a tener, ¿cuántos compactos, pastor? 6 compactos. Sí, 6 compactos. Después de hoy ya las vamos a poder editar y van a estar listas, y probablemente las vamos a tener ya editadas y ya listas para que el que las quiera, probablemente en 1 o 2 semanas más. Y declaramos que el contenido de esta enseñanza va a perturbar el mundo espiritual maligno, que va a desenmascarar espíritus de engaño, de error, de mentira, de manipulación, y que va a quitar las vendas mágicas que han sido puestas en la vida de muchos y han neutralizado la productividad de muchos y han traído miseria a la vida personal, matrimonial y familiar. Mi hermano, recuerda que nuestro Dios nos ama mucho. Nunca permitas que una personalidad manipuladora tome el lugar del Espíritu Santo en tu vida. Nunca permitas que un espíritu de engaño, de explotación y de mentira tome el lugar de la revelación, del conocimiento de la gloria de Dios en tu vida. Y no tengas miedo. Si alguien te dice: si tú no sigues conmigo, te maldices. Hemos ministrado casos, con esto termino porque el minuto ya estoy por terminar. Escucha esto. Hemos ministrado casos de personas que estuvieron tremendamente envueltas, trabajando activamente en ministerios, y el día que decidieron salirse, personalmente el profeta, el maestro o el apóstol de ese ministerio los visitó
y te digo textualmente las palabras que les dijo, porque estas son las palabras que se nos dijeron. Si tú, el día que tú decidas irte de este ministerio, prepárate para comer migajas y mendigar por el resto de tu vida. Palabras textuales. ¿Y sabe lo que ha sucedido? Que la vida de muchas personas tuvo un giro negativo, tuvo un giro de pobreza y de miseria, porque muchas personas no saben que hay poder en la palabra hablada. Y nota, no se cumple porque Dios la respalda, pero los espíritus toman esas palabras y cuando salen de una autoridad, los espíritus las ejercen y las hacen cumplir. Y por eso, mi hermano, hemos recomendado a muchos que vienen de contextos donde los han maldecido pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, y no se han tentado el corazón para soltar maldiciones de pobreza, de amenaza y de destrucción. Les hemos dicho, la única manera de romper el poder de esas palabras, número 1, es que perdones a la fuente de donde vinieron. Número 2, es que las identifiques, las canceles y las anules en el nombre de Jesucristo. Número 3, que rompas con toda alianza que tú hiciste con ese ministerio o con ese profeta o con ese apóstol o con ese pastor o con ese maestro. Tienes que romper. Se hicieron alianzas doctrinales, se hicieron alianzas teológicas, se hicieron alianzas ministeriales, se hicieron alianzas financieras a través de las ofrendas y de los diezmos. Y tienes que anular el poder de esas alianzas en tu vida financiera y tienes que regresar a la cobertura de la palabra de Dios. Tienes que aceptar que tú fuiste llamado para vivir en bendición y Dios te llamó para caminar en bendición, pero esa bendición está detenida, está bloqueada porque tú vives bajo el poder de esa palabra, de ese hombre o de esa mujer, y hasta que no rompas no se va a anular el poder maligno que se está ejerciendo sobre tu vida. Hemos visto mujeres que no han podido salir embarazadas, hermano, porque una fuente contaminada oró por su vientre. Escucha esto. Y escucha, después de que se ha orado por esas mujeres, aquí los que tienen esa unción son los pastores banda. A mí me gusta cuando ellos oran por las que no salen, por los que no pueden, ¿cómo se llama? Salir embarazadas, porque ya estuvo, bolo, padrino. Ay, perdón. O sea, fiesta, ¿verdad? Fiesta. Ya se me está saliendo la otra onda. Y déjame decirte, no han pasado ni 3 ni 4 semanas cuando sabemos que el doctor ya pum declara embarazo. Pero hay que romper. Hay maldiciones que se imponen en los órganos reproductivos de la mujer, maldiciones de esterilidad, personas contaminadas. Hay gente que odia el matrimonio, odia la familia, odia los planes de Dios para la familia. Y cuando alguien con esas características te pone manos o te da palabra, te ata tu vida, ata tu productividad, ata tu prosperidad también. Y de pronto le pone un bloqueo. Pues mi hermano, eso sí se rompe. Buenas noticias, sí se destruye en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por eso le recomendamos a la gente, no. Si tú estás en serio con Dios, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a los propósitos de Dios, rompe con toda alianza de lo que te contaminó, de lo que te impusieron, y entonces vas a experimentar una verdadera libertad en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. ¿Estamos claros? Vamos a ponernos de pie esta noche.